El esposo de mi tía es de un pueblo en Veracruz, y un día nos contó una historia sobre una tía suya que vive sola en un lugar muy apartado. La señora criaba gallinas en su casa, pero empezó a notar que algunas desaparecían de la noche a la mañana, situación que la llenaba de furia. Decidida a descubrir la causa, una noche la señora se mantuvo despierta. En medio de la oscuridad del corral, escuchó ruidos y salió rápidamente con un palo en la mano. Lo que vio la dejó impresionada, pues un enorme guajolote estaba dentro, pero en cuanto la vio salió corriendo despavorido. A la mañana siguiente les contó a los vecinos lo sucedido. Ellos le advirtieron que no era un simple animal, sino que se trataba de una bruja convertida en su forma animal, pues era bien sabido que ya no había recién nacidos en el pueblo, y tal vez se estaba alimentando de los animales. Le aconsejaron poner un círculo de sal de grano alrededor del corral de sus gallinas, pues según la creencia de ese lugar, las brujas inaguales deben comer hasta el último grano antes de hacer otra cosa. Esa misma noche la señora siguió el consejo, colocó un círculo de sal alrededor del corral y esperó durante algunas horas. Poco después el guajolote regresó. Tal como le habían dicho, el animal se agachó y empezó a comer los granos con avidez. La señora, sujetando un palo de escoba, salió y comenzó a golpearlo. El guajolote dejó de comer la sal y con un alarido extraño salió volando hacia la oscuridad. Al día siguiente, al empezar la mañana, una anciana llegó a la casa de la señora. Con voz calmada pero extraña, le pidió el palo con el que había golpeado al guajolote. Le dijo que si se lo entregaba, no volvería a entrar en su casa ni a robar sus gallinas, pero que lo necesitaba para curarse. Entre dudas y miedo, la señora le entregó el palo de escoba, y aquella anciana se retiró sin dar mayores problemas. Desde entonces aquella historia quedó grabada como un aviso de que en ese pueblo lejano, lo desconocido puede ser tan real como el amanecer. Esta historia me la contó un tío, quien asegura haberse encontrado de frente con una bruja en el cerro. Hace unos 11 años, él y su compadre estaban encargados de los bolones para la producción de carbón. Una noche, cuando ya era bastante tarde, le tocó vigilar el montón de carbón. A eso de las 3 de la mañana vio una bola de fuego descendiendo por el cerro, lo que despertó su curiosidad. Decidió investigar lo que sucedía, pero antes despertó a su compadre para que cuidara el carbón mientras él regresaba. Subió hasta el cerro, pero al llegar no encontró nada, así que decidió volver un poco confundido. En ese momento comenzó a sentir un escalofrío extraño que le recorrió todo el cuerpo. Mientras bajaba escuchó a su compadre gritarle algo, pero no logró entenderle una sola palabra. De repente sintió un jalón tan fuerte que lo lanzó hacia atrás, y a partir de ese momento no recuerda nada más. Cuando despertó, su compadre le contó lo que había visto. Aseguró que una mujer extremadamente alta, con la piel podrida y deforme, lo llevaba arrastrando de los brazos. Presa del pánico, tomó una cubeta con carbón ardiendo y se la lanzó a las piernas de la extraña figura. En ese instante la mujer soltó a mi tío y desapareció en la oscuridad. Los días pasaron y la historia quedó como una anécdota más. Algunos le creyeron, pero otros pensaron que solo había sido una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, lo que hasta el día de hoy sigue causándome intriga es que justo después de aquel encuentro, una señora del rancho de quien se rumoreaba que era bruja, apareció vendada de las piernas y estuvo así durante semanas tras haber sufrido un supuesto accidente. Tal vez fue solo una coincidencia, pero la verdad es que hasta la fecha, esa señora me sigue dando mucho miedo. Mi madre siempre cuenta esta historia con respeto y tristeza. Ocurrió hace muchos años, en un viejo y apartado pueblo del estado de Querétaro.
Mi madre cuenta que un grupo de niños quedaron huérfanos desde pequeños, pues sus padres murieron en un accidente automovilístico, así que la hermana mayor se hizo responsable de la crianza y cuidado de sus hermanos pequeños, entre ellos, una bebé de apenas 8 meses de nacida. Según contó la hermana mayor, en una ocasión uno de sus hermanitos se enfermó, y ella pasó el día cuidándolo mientras cargaba a la bebé en su espalda. En cuanto notó que la pequeña se había dormido, la recostó a su lado en la cama y siguió atendiendo al niño. De repente un sueño profundo la venció, como si la hubieran adormecido con algo. Entre sueños escuchó ruidos y llantos, pero no pudo despertarse. Cuando al fin abrió los ojos, la bebé ya no estaba en la cama. Alarmada se levantó de un salto, pensando que alguno de sus hermanos la había tomado. Buscó por toda la casa, hasta que al asomarse a un cuarto vacío, sintió un escalofrío que la paralizó totalmente. Las paredes estaban cubiertas de sangre, y en el suelo yacía el cuerpecito de su hermanita destrozado. Los pies estaban rotos, los bracitos mordidos y los ojitos fuera de su órbita, tal vez por el horror que presenció en sus últimos momentos. La noticia corrió rápido en el pueblo, y la gente del rancho salió para buscar pistas del responsable. Se dice que en el cerro encontraron a una mujer trepada en un árbol, riéndose con la boca manchada de sangre. En una de las bolsas de su ropa llevaba un pequeño calcetín de la bebé. Sin dudarlo, la gente la bajó a la fuerza, la amarraron y la golpearon, y terminaron prendiéndole fuego. Algunos aseguran que el caso incluso salió en los periódicos de la época. Mi madre aún lo recuerda con pesar, como una historia que nunca debió haber sucedido. Cuando nació nuestro bebé, mi esposo y yo decidimos bautizarlo al año siguiente. Sin embargo, mientras esperábamos la fecha, todas las tardes entre las 4 y las 5, me daba un sueño muy pesado. Me acostaba para darle pecho a mi hijo y me quedaba dormida abrazándolo para que no se cayera. En mis sueños veía que una mujer vestida de negro quería llevarse a mi bebé. Yo le decía que se fuera de mi casa y trataba de moverme, pero no podía. Lo más inquietante era que cada vez que despertaba, encontraba a mi hijo al borde de la cama, como si alguien le hubiera jalado los pies. Además tenía pequeñas marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera apretado con mucha fuerza. Desde la primera vez que pasó me espanté mucho y comencé a sentir un profundo miedo cada vez que llegaba la tarde. Le conté a mi esposo lo sucedido y al igual que yo se asustó demasiado, así que le pidió consejos a su madre. Mi suegra nos dijo que pusiéramos tijeras abiertas en forma de cruz y un espejo cerca de la cuna. Cuando colocamos aquellas protecciones parecieron funcionar, pero las cosas comenzaron a empeorar por las noches. En nuestro cuarto tenemos una ventana por donde se ve la calle. Una noche, después de dormir y dejar a mi hijo en su cuna, una sensación extraña me hizo despertar en plena madrugada. Lo primero que hice fue mirar hacia la cuna, pero al voltear hacia la ventana, vi a una mujer asomándose. Tal vez no me lo crean, pero cuando me vio aquella persona se ocultó rápidamente. Logré ver que vestía totalmente de negro y su rostro era deforme, como si estuviera muy arrugado. Asustada tomé a mi hijo en brazos y desperté a mi esposo para que saliera a revisar el patio, pero cuando se asomó por la ventana, ya no había absolutamente nada. Esa noche no pude volver a dormir y decidí que mi hijo se quedara en la cama con nosotros. En otra ocasión, cerca de las 3 de la mañana, me desperté de la nada y vi que un muñeco que poníamos cerca de mi hijo se estaba meciendo solo. Intenté no asustarme, pero no había viento y la ventana estaba cerrada, por lo que no había ninguna razón para que eso sucediera. A la mañana siguiente le dije a mi esposo que necesitábamos bautizar al niño urgentemente.
Antes de que cumpliera 1 año, bautizamos a nuestro hijo, y después de eso los sueños horribles cesaron. Las marcas de manos en sus brazos, la mujer asomándose por la ventana, y los juguetes que se movían solos fueron quedando en el olvido. Fue una pesadilla vivir todo eso, y estoy convencida de que era una bruja la que pretendía llevárselo. Cada vez se acercaba más y más a mi bebé, y yo temía que algún día lograra llevárselo. Desde entonces he mantenido una vigilia constante, protegiendo a mi hijo con todo lo que tengo a mi alcance. Mi abuela, que vivía en Marabatío, Michoacán, tuvo que defender a sus hijos de brujas en más de una ocasión, pero una de las historias más impactantes ocurrió con su primer hijo. Después de dar a luz, ella y mi abuelo regresaron a casa en transporte público. Detrás de ellos se sentó una señora que, en cuanto vio al bebé, abrió los ojos de una forma extraña, como si fueran los de un sapo. Decidieron cambiarse de asiento, pero la mujer hizo lo mismo, y de nueva cuenta volvió a colocarse justo detrás de ellos. Aunque no dijeron nada por respeto, podían sentir cómo la señora giraba el cuello con una fuerza inusual para seguir observando al bebé. Preocupada, mi abuela intentó cubrirlo con su rebozo, pero la mujer se acercó tanto que su respiración le rozaba la nuca. Además, despedía un olor nauseabundo, y como si sintiera el peligro, el bebé comenzó a llorar desconsoladamente. Mientras mi abuela intentaba calmarlo, sintió algo húmedo en el cuello, y al voltear vio a la señora completamente embobada, babeando mientras no apartaba la mirada del niño. Enfurecida, le reclamó con unas cuantas palabras, y sin pensarlo 2 veces decidieron bajarse del transporte antes de llegar a su destino, para continuar caminando el resto del trayecto. Como era su primer hijo, mi abuela no sabía nada sobre protecciones contra brujas, así que esa noche se acostaron a dormir sin preocuparse demasiado por lo ocurrido, pero algo extraño sucedió. En plena madrugada, mi abuela recuerda haber escuchado fuertes aleteos, como los de un guajolote gigante, y sintió los párpados cada vez más pesados hasta quedarse profundamente dormida. Al lado de su casa vivía mi bisabuela, quien también escuchó los aleteos. Ella sabía mucho más sobre el tema de las brujas, y alarmada corrió hasta la casa de su hija temiendo por el bebé. Al llegar escuchó pasos apresurados sobre el techo, y se dirigió de inmediato al cuarto donde dormía el niño, pero la puerta estaba cerrada con fuerza. Intentó abrirla sin éxito, así que golpeó la madera y gritó los nombres de mis abuelos, pero ninguno respondía. Solo se escuchaba el llanto desgarrador del bebé. Completamente desesperada, mi bisabuela comenzó a rezar la Magnífica, y en ese preciso instante la puerta se abrió de golpe. Al entrar, vio una sombra negra que salió disparada por la ventana. Buscó con la mirada por todo el lugar y encontró al bebé completamente desnudo debajo de la cama, mientras mis abuelos seguían profundamente dormidos. Intentó despertarlos, los sacudió y les gritó, pero no reaccionaron hasta que cesaron los aleteos de aquella criatura. Desde esa noche mi abuela siempre creyó que lo ocurrido no fue una simple coincidencia, sino una intervención de fuerzas oscuras que intentaron llevarse a su hijo. Les contaré una historia de tantas que tengo. Soy del norte de Argentina, de una región donde abundan leyendas sobre brujas y pactos diabólicos. Un tío que vive en el campo cuenta que cierta madrugada se levantó para revisar a sus animales. Mientras caminaba hacia la parte trasera de la casa, escuchó un fuerte aleteo. Extrañado se acercó a la cerca y, para su sorpresa, encontró un ave enorme enredada entre los alambres. Sabiendo que podía tratarse de algo sobrenatural, buscó algo con que golpearla. Estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, pero antes de que pudiera hacer algo, una voz lo detuvo en seco. No era cualquier voz, era la de una mujer que con tono suplicante le dijo:
Por favor, no me hagas daño, pues solo quiero volver a mi casa. Cúbreme con algo antes de que amanezca. Mi tío, que nunca ha sido un hombre malo, dudó por un instante, pero finalmente decidió ayudarla. Corrió a buscar una frazada y la cubrió por completo. Después regresó a su casa visiblemente nervioso por lo que acababa de escuchar, y no volvió a salir hasta el amanecer. Cuando salió a revisar, la extraña criatura ya no estaba. No había ni rastro de ella, ni de la frazada con la que la había cubierto. Días después el cartero llegó con un paquete a su nombre, y al abrirlo encontró una nota que decía: «Gracias por no hacerme daño y dejarme vivir. Le envío este obsequio en agradecimiento». Dentro de la caja había dulces regionales, uvas y un poncho de vicuña. Al final del mensaje, la mujer revelaba que era del interior de la provincia de Catamarca y terminaba con una frase que dejó a mi tío sin palabras: «No voy a volver a molestarlo, ya que usted es un gran hombre de Dios». Esa es la historia que contó mi tío, una de tantas que circulan por esas tierras donde muchos creen en pactos extraños y seres que se transforman bajo la noche. Hace tiempo en el pueblo de mi mamá se hablaba mucho sobre brujas que robaban niños, por lo que cuando nacía un bebé era costumbre colocar tijeras cruzadas bajo su almohada y bautizarlo lo antes posible para evitar que aquellas brujas hicieran de las suyas. A partir de esta creencia, mi mamá vivió una experiencia extraña y aterradora. Cuenta que cuando tuvo a su segunda hija, todos la describían como una bebé hermosa. Tras su nacimiento, muchas personas fueron a visitarla y felicitarla, pero en el pueblo corría un rumor inquietante, pues la bisabuela de mi mamá supuestamente era una bruja. Tanto mi madre como mi abuelo en ocasiones lo daban a entender. Mi abuelo solía afirmar que la había visto con una pata de palo y un coágulo de sangre en la boca. Incluso aseguraba haberla visto convertirse en guajolote. Un día la mayoría de la familia salió de día de campo, pero mi mamá y mi abuela se quedaron en casa porque ella estaba en reposo posparto. Antes de aquel día, la bisabuela de mi mamá había conocido a la bebé y le había advertido que la cuidara mucho, que no fueran a robársela. Mi mamá no le dio importancia a sus palabras y reaccionó con cierto disgusto. Esa tarde, con la casa prácticamente vacía, mi mamá se quedó dormida con la bebé en brazos, mientras mi abuela descansaba en una silla a su lado. Todo parecía normal, hasta que despertó y notó que su hija no estaba. Pensó que quizás se había movido hacia los pies de la cama, pero al no encontrarla comenzó a gritar desesperada. Entre ella y mi abuela buscaron por todo el cuarto, hasta que al asomarse debajo de la cama la encontró. La bebé estaba allí, envuelta exactamente igual que antes, pero ya no respiraba. Con horror mi mamá se dio cuenta de que la pequeña no tenía signos de vida, y en su cuello se veían 2 pequeñas marcas, como si fueran huellas de una mordida. Cuando la familia regresó y supo de lo ocurrido, el dolor y la confusión los consumieron, y con el tiempo muchos comenzaron a culpar a la bisabuela de mi mamá, creyendo que ella se había chupado a la bebé. Desde aquel día mi mamá jamás permitió que mis hermanos y yo nos acercáramos con esa señora. Apenas la veía rondar nos metía a la casa y nos prohibía hablar con ella. Los años pasaron y ella falleció, pero en el pueblo quedó su reputación como bruja. Mi abuelo nunca dejó de sostener lo que vio y siempre se mantuvo firme en su versión, diciendo que aquella mujer nunca lo quiso y que de alguna forma su poder estuvo detrás del trágico destino de la bebé de mi mamá. Hace poco nació mi último hijo, y justamente tenía 3 meses cuando esto sucedió. 3 días antes de ese evento, mi suegra y yo tuvimos una conversación sobre algo que nunca imaginé que terminaría marcándome tanto. Estábamos hablando de diversos temas,
y en un momento surgió el tema de las brujas. Mi suegra, que es muy religiosa y no suele creer en esas cosas, me sorprendió al preguntarme si yo creía en ellas. Me contó que su abuelita le había relatado varias historias extrañas del rancho y que esas narraciones le habían dejado una fuerte impresión. Yo por mi parte soy muy devota de tener agua bendita en casa y me sé de memoria el Salmo 91 y la Magnífica, oraciones que siempre rezo cuando algo me inquieta. Como mi bebé tenía dificultades para dormir, le rezaba esas oraciones y me aseguraba de cerrar las ventanas por la noche, aunque el calor fuera insoportable. Aquellos días el calor era extremo, incluso el aire que salía del ventilador se sentía como si viniera de un horno, pero de todas formas no quería que las ventanas se abrieran durante la noche. En nuestro baño hay una ventana muy pequeña, y el cuarto donde dormimos está muy cerca de ahí. Durante el día abrí todas las ventanas para que entrara aire fresco, pero olvidé cerrar esa pequeña ventana del baño. Mientras arrullaba a mi bebé recordé que había dejado abierta esa ventana, pero como lo tenía en brazos, pensé que la cerraría después. Cuando finalmente mi bebé se quedó dormido, sentí un sueño tan pesado que no podía ni abrir los ojos. Me debatía entre levantarme para cerrar la ventana o quedarme dormida. Sentía como si algo me arrullara, y aunque estaba totalmente consciente de lo que debía hacer, mis ojos se cerraban involuntariamente hasta que me quedé completamente dormida sin darme cuenta. Lo siguiente que recuerdo es haberme despertado en medio de la oscuridad, pero esta vez algo me hizo recordar nuevamente que debía cerrar la ventana. Abrí los ojos y logré distinguir una figura salida del mismo infierno. Vi a una mujer sentada en nuestra cama. Su cabello era largo y oscuro, cubriéndole por completo el rostro, pero lo más aterrador fue su sonrisa, misma que estaba dirigida fijamente hacia mi bebé. Mi cuerpo no respondía, pues trataba de moverme pero no podía. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que aquella mujer no se iba. En ese instante sentí como si ella hubiera girado la cabeza hacia mí, y entonces con todo el miedo del mundo le grité mentalmente que no se llevaría a mi hijo tan fácilmente. Las palabras no salían de mi boca, solo las escuchaba en mi mente. Ella volvió a mirar a mi bebé, y yo seguía llorando completamente aterrada. Intenté gritarle a mi esposo, pero parecía que me había quedado sin voz. Finalmente logré gritar con una fuerza descomunal, y mi marido se despertó rápidamente muy preocupado. Encendió la luz de su celular, y al verme notó que estaba llorando desconsoladamente. No le conté lo que había sucedido, solo le dije que había tenido una pesadilla. Le aseguré que estaba bien, y rápidamente me levanté para cerrar la ventana del baño, murmurando en voz baja que no se llevaría a mi bebé. Mi esposo, que sabe que he tenido experiencias extrañas antes, siempre me pide que no le cuente nada porque le da mucho miedo. Él me pide que ignore esas cosas por su bien y por el mío. Nunca le conté a nadie lo que sucedió aquella noche, pero desde entonces siempre cierro todas las ventanas antes de dormir, aunque tengo la sensación de que algo podría volver a suceder. Es como un presentimiento, o tal vez miedo de lo que pasó aquella noche. Recuerdo perfectamente lo agotada que estaba, y cómo el sueño era tan fuerte que ni siquiera podía abrir los ojos ni levantarme, aunque en mi mente quería hacerlo. Mi mamá me contó una historia inquietante sobre uno de mis tíos, quien según dicen tuvo una relación con una bruja. Mi tío era camionero y pasaba largos periodos fuera de casa, y en uno de sus días de descanso decidió quedarse en el pueblo y salir al centro. Fue ahí donde conoció a una mujer que lo dejó fascinado, pues era prácticamente perfecta y con una presencia que parecía hipnotizar a cualquiera. Desde el primer momento mi tío quedó atrapado por su encanto, la cortejó y pronto comenzaron a salir. Todo parecía normal, una relación como cualquier otra, hasta que un día mientras se preparaba para un nuevo viaje,
Olvidó algo en casa y decidió regresar. Al llegar notó algo extraño. Desde la puerta escuchó ruidos raros que provenían del interior, como murmullos y movimientos inquietantes. Intrigado y con el corazón acelerado, decidió entrar en silencio. Se dirigió a la cocina y al asomarse quedó paralizado por el horror. Ahí estaba su novia, pero no como la recordaba. Sus piernas, en lugar de ser humanas, eran como las de un borrego, cubiertas de un pelaje grueso y extraño. Un escalofrío recorrió su cuerpo y sin pensarlo se abalanzó sobre ella intentando atraparla. Sin embargo, la mujer reaccionó con una fuerza sobrehumana. Lo empujó con facilidad y corrió hacia la puerta. Pero lo más aterrador ocurrió en el instante en que cruzó el umbral, pues no escapó como lo haría cualquier persona. Mi tío jura que justo antes de desaparecer en la noche, su cuerpo se transformó y en cuestión de segundos se elevó en el aire volando hasta perderse en la oscuridad. Desde aquel día mi tío nunca volvió a saber de ella. Aunque intentó contar lo sucedido, pocos le creyeron del todo, pero él siempre mantuvo su versión, asegurando que lo que vio aquella noche no era de este mundo. Cuando era pequeño vivíamos prácticamente en el cerro. Nuestros cuartos del segundo piso eran de lámina, de esas que hacen mucho ruido cuando llueve. En aquellos tiempos mi madre tenía que dejarnos solos en la noche por su trabajo. Recuerdo que mi hermano menor tenía solamente 6 años y siempre caía profundamente dormido, pero yo siempre abría los ojos a las 3 de la mañana en punto. Sentía algo que no podía ver claramente, pero sabía que estaba ahí. Se escuchaba como si alguien caminara por el techo de lámina y se quedaba justo encima de la cama de mi hermano. Me daba mucho miedo que le pasara algo, así que empecé a dormir junto a él, pero en vez de calmarse los ruidos empeoraron. Ahora parecía que rascaban el techo justo donde dormía mi hermano. Yo ya no podía dormir tranquilo y literalmente hacía guardias de 3 a 5 de la mañana con un machete en mano. Una noche los rasguños se hicieron más fuertes y más amenazantes, como si realmente quisieran entrar. En mi desesperación y enojo le grité desafiante: «Si quieres llevarte a mi hermano, primero debes pasar encima de mí». Estaba aterrorizado, pero sabía que no había marcha atrás. Me armé de valor y alcé la vista hacia el techo, y solo escuché un fuerte grito de mujer. Después vi cómo las láminas se hundieron, como si hubiera tomado impulso para brincar, y desde aquella noche nunca regresó. Nunca supe si realmente era una bruja, pero aprendí que la única forma de defenderte de esas cosas es enfrentándolas directamente. Cuando mi niña tenía aproximadamente 6 meses, un día vinieron a visitarnos unas tías. Mi prima me contó que en una ocasión dejó a su bebé sola por un momento, y al regresar la encontró debajo de la cama. Era prácticamente imposible que eso hubiera sucedido en solo 10 segundos, ya que la niña era muy pequeña y no tenía la fuerza suficiente para moverse por sí misma. Además, si se hubiera caído habría llorado, pero no fue así. Al escuchar la historia, mi papá soltó una carcajada, diciendo que todo eso eran solo supersticiones. Esa noche acosté a mi bebé en su cuna y coloqué una red para evitar que los mosquitos la picaran. Encima de la red puse una cobijita porque hacía mucho frío. Mi esposo y yo dormíamos profundamente, cuando de repente comencé a sentir un frío intenso, pero no podía moverme. Solo reaccioné cuando el llanto de mi bebé me despertó. Ella nunca solía despertarse en esas horas, y menos llorando de aquella manera, como si alguien la hubiera sobresaltado de golpe. Lo más extraño fue que la cobija que había colocado sobre su cuna apareció en mi cama. No había forma de que yo la hubiera movido ni de que alguien más lo hiciera, pues ninguno de nosotros es sonámbulo, ni tampoco nos levantamos en medio de la noche.
Simplemente la cobija apareció en mi cama. Aquella noche cargué a mi bebé y poco a poco logré calmarla. Mucha gente me ha dicho que lo que ocurrió aquella noche pudo haber sido obra de una bruja que intentó llevársela. Mi abuelito siempre nos contaba muchas historias sobre cosas que le sucedieron cuando era joven, pero hay una en especial que siempre me causó asombro y algo de miedo. Él decía que cuando era joven solía visitar con sus amigos unos bares que se encontraban en Cuautla. En aquel tiempo el camino para llegar a esos lugares atravesaba terrenos de siembra, por lo tanto la única forma de llegar era caminando a través del campo. En ese entonces mi abuelo vivía en las afueras del Estado de México, muy cerca de Morelos. En una ocasión después de trabajar, quedó de encontrarse con uno de sus amigos para visitar aquellos bares. Al llegar la tarde se reunió con su amigo en el lugar acordado, y ambos comenzaron a caminar por los campos. Poco a poco la noche fue cayendo, y lo único que iluminaba su camino era la luz de la luna. Ambos ya estaban acostumbrados a recorrer esos senderos, así que iban bastante tranquilos y sin preocupaciones. Sin embargo, mi abuelito cuenta que casi a mitad del camino, en medio del campo vieron una bola roja, como si fuera una bola de fuego. Por sus creencias concluyeron que lo que estaban viendo era una bruja. Con algo de temor, lo único que hicieron fue rezar. Ambos sacaron sus machetes y formaron una cruz con ellos, ya que se decía que las brujas pierden su poder al colocar algo de metal en forma de cruz. Dice que tan pronto hicieron eso, aquella bola de fuego se apagó y cayó al suelo. En medio del campo comenzaron a ver un bulto negro que se movía lentamente. Mi abuelito y su amigo decidieron acercarse cautelosamente, y al estar muy cerca de aquel bulto, notaron que era una mujer de aspecto muy feo. Su piel estaba arrugada, tenía unos ojos rojos terroríficos y unas largas garras en lugar de uñas. Ambos sintieron mucho miedo por la presencia de aquella mujer, pero lo primero en lo que pensaron fue en acabar con ella. Comenzaron a buscar algunas piedras grandes para arrojárselas. Sin embargo, cuentan que cuando hicieron eso, aquella bruja les habló con una voz ronca, pidiéndoles que no le hicieran daño, que solo pensó que estaban perdidos y que quería ayudarlos. Mi abuelito con mucho temor le respondió que no estaban perdidos, que solo iban de paso hacia un bar en Cuautla. La extraña mujer les dijo que si la dejaban escapar, les invitaría una noche de parranda. Les indicó un bar específico donde podrían encontrarla, y solo tendrían que preguntar por Rosa. Mi abuelito y su amigo se miraron el uno al otro, indecisos sobre qué hacer ante dicho evento. Para liberarla tenían que deshacer la cruz que habían hecho con sus machetes, así que ambos regresaron a donde los habían colocado, y tan pronto levantaron los machetes, vieron como aquella mujer se envolvía nuevamente en fuego y salía disparada perdiéndose entre la oscuridad de la maleza. Ellos decidieron seguir su camino a pesar del miedo que ya sentían, y después de un buen tiempo finalmente llegaron a Cuautla. Tenían la duda de saber si era cierto lo que la bruja les había dicho, así que movidos por la curiosidad, decidieron entrar al bar que ella les había mencionado. Mi abuelito cuenta que llegaron al bar, que entraron con mucha calma y se sentaron. A los pocos minutos llegó el mesero a preguntarles qué querían tomar. Mi abuelito con algo de nerviosismo le preguntó si Rosa se encontraba en el bar. Al parecer el mesero ya sabía que alguien llegaría preguntando por ella, porque tras la pregunta de mi abuelito les dijo que esperaran un momento, que pronto vendría con ellos. Después de unos minutos apareció una mujer muy bonita, que se acercó a su mesa con varias cervezas. Los dos quedaron asombrados ante la belleza de aquella mujer. Cuando se sentó les dijo de manera tranquila: «Gracias por el favor de hace rato, tienen barra libre toda la noche». Mi abuelito sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo, pues no entendía cómo era posible todo aquello.
Se dio cuenta de que estaba frente a la bruja que horas antes se les había aparecido. Del miedo optaron por agradecerle sus atenciones y salir de ese bar. Aquella noche se les quitaron las ganas de tomar y prefirieron regresar a sus casas. Lo que van a escuchar me sucedió en un pequeño ranchito cerca de La Piedad de Cavadas, un lugar de 1500 habitantes. Corría el mes de octubre del año 2010, justo en la temporada de caza de conejos y otras presas. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, subimos al monte en busca de algunas presas. Eran aproximadamente las 7 de la noche, y la cacería resultó exitosa, pues conseguimos varias aves y un par de conejos. La noche estaba despejada, y la luna llena iluminaba el paisaje con una claridad sobrecogedora. Incluso sin linternas podíamos ver perfectamente el camino entre la maleza. De regreso, mientras caminábamos los 5 kilómetros de vuelta al rancho, conversábamos animadamente sobre la jornada. Todo transcurría con normalidad, hasta que uno de mis tíos se detuvo en seco, levantó la vista al cielo y gritó que algo estaba volando. Al instante todos alzamos la mirada y vimos a unos 60 metros de altura una bola de fuego moviéndose erráticamente, zigzagueando como si tuviera vida propia. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro de mis tíos murmuró con voz tensa que se trataba de brujas. Nos quedamos petrificados observando aquella luz danzante, hasta que de pronto se extinguió en un parpadeo. Apenas tuvimos tiempo de asimilar lo ocurrido, cuando justo detrás de donde había desaparecido, surgió otra bola de fuego. Se elevó con la misma cadencia extraña, titiló en la oscuridad y nuevamente se desvaneció. El silencio se apoderó de nosotros. Nadie dijo nada, pero el miedo se instaló en nuestros cuerpos. No teníamos explicación lógica para lo que habíamos visto, y con las leyendas de brujas en nuestra mente decidimos acelerar el paso. Fuimos 4 los testigos de aquel suceso, y nuestra historia se convirtió en una más dentro del sinfín de relatos sobre brujas en aquel viejo poblado. En mi familia siempre se ha contado la historia de cómo una bruja blanca me salvó de los trabajos negros que realizaba mi abuela materna, pues según cuentan yo nací muy enfermo. Mis padres no entendían qué me pasaba, ya que sufría vómitos y convulsiones constantes. Visitaron varios médicos, pero ninguno encontraba la causa ni la solución. Desesperada, mi mamá rompió en llanto afuera del hospital, y en ese momento una mujer desconocida se le acercó y le sugirió que quizás alguien me estaba haciendo algún tipo de trabajo. Le recomendó visitar a una persona que se dedicaba a deshacer ese tipo de amarres. Mi papá, temiendo por mi vida, no lo pensó 2 veces y me llevó con aquella bruja. La mujer realizó un ritual de limpieza y le explicó a mi papá que mi abuela materna quería alejarme de mis padres. Como mis abuelos nunca aceptaron su matrimonio, deseaban que mi mamá se quedara con ellos, y yo representaba un lazo que buscaban romper. La bruja le advirtió a mi papá que se deshiciera de cualquier cosa que mi abuela me hubiera regalado, pues estaba condicionada para enfermarme. También le confesó que al intentar romper ese lazo, había sentido una presencia poderosa y oscura, lo que la hizo temer demasiado. Tiempo después supimos que mi abuela, al verse frustrada, redirigió todos esos males hacia la bruja que me había salvado, y tristemente la mujer falleció poco tiempo después. A partir de entonces mi salud mejoró notablemente. Años más tarde mi mamá intentó enfrentar a mi abuela, pero ella negó todo lo sucedido. Sin embargo, cuando falleció a causa de una enfermedad hepática, encontramos entre sus cosas una Biblia con una foto donde aparecíamos ella y yo, y aterradoramente la imagen estaba rayada. Mi abuela murió en un hospital sin poder despedirse de nadie, pero la forma en que ocurrieron los hechos
hizo que en la familia muchos creyeran que su partida no fue solo el resultado de una enfermedad, sino algo mucho más profundo que le terminó cobrando factura. Esta es una historia que cuenta mi tía. Relata que una mañana se levantó como de costumbre y fue directo a la cocina. Desde ahí, a través de la ventana que daba a la calle, podía ver la escuela que estaba justo enfrente de su casa. Mientras preparaba su café, un ruido extraño llamó su atención. Provenía de un enorme árbol dentro del terreno escolar. Intrigada, se acercó a la ventana y al asomarse quedó sin aliento. Sobre una de las ramas, luchando por mantenerse en equilibrio, había un pájaro gigantesco, tan grande como un ser humano. El ave parecía tener dificultades para sostenerse, pues agitaba sus alas torpemente, hasta que finalmente descendió hasta el suelo. Mi tía observaba en completo asombro, cuando de repente ocurrió lo imposible. El pájaro comenzó a transformarse lentamente. Su cuerpo se contorsionó de manera imposible, hasta adoptar la figura de una mujer completamente desnuda. Sin mirar a ningún lado, la mujer emprendió su camino en dirección a un arroyo seco que pasaba cerca de la casa de mi tía. Ella la siguió con la mirada incrédula, hasta que la silueta se perdió entre la vegetación. Todavía temblando, corrió de regreso a su cuarto, sin poder procesar lo que acababa de ver. Nunca supo quién era esa mujer, ni qué hacía transformándose de esa manera, pero desde aquel día, cada vez que recuerda la escena, un profundo escalofrío la invade. En mi familia siempre hemos creído que mi papá es muy susceptible a percibir lo paranormal, ya que a menudo experimenta eventos extraños. Pero una de las historias que más miedo le ha causado ocurrió cuando era joven, y hasta el día de hoy la recuerda con escalofríos. Por aquel entonces solía visitar con frecuencia a uno de sus mejores amigos, quien vivía en la misma colonia. La casa de su amigo estaba bastante cerca de la suya, pero para llegar hasta allí siempre tenía que pasar junto a un árbol de mango. Lo mismo le ocurría al regresar a casa, pues el camino lo obligaba a cruzar por el mismo lugar. En aquella época las calles apenas estaban iluminadas por unas cuantas lámparas, lo que hacía que la oscuridad se sintiera más densa. A pesar de esa sensación inquietante, mi papá se armaba de valor y apresuraba el paso cada vez que cruzaba por el sitio. Sin embargo, una noche, cuando regresaba de la casa de su amigo, algo sumamente aterrador sucedió, algo que lo dejó completamente muerto de miedo. Ya era cerca de la 1 de la madrugada cuando comenzó a caminar solo de regreso a casa. Todo estaba en completo silencio, hasta que al acercarse al árbol de mango, escuchó unas risas extrañas. Se detuvo en seco y miró en todas direcciones, pero no vio nada raro. A medida que avanzaba, el escalofrío se intensificó, y entonces se dio cuenta de que las risas provenían de lo alto del árbol. Desesperado, levantó la mirada y sobre una gruesa rama vio un bulto negro. Al principio pensó que era su imaginación, pero al enfocar mejor la vista distinguió algo aterrador. Una mujer mayor estaba sentada en la rama, observándolo fijamente desde las alturas. Era imposible que alguien de su edad hubiera subido sola hasta allí. Intentó convencerse de que era solo una sombra, un juego de luces que lograrían confundir a cualquiera. Sin embargo, cuando avanzó unos pasos más, su cuerpo se paralizó de terror. Aquella mujer lo llamó por su nombre completo, y el miedo lo obligó a levantar la vista de nuevo, y lo que vio lo dejó sin aliento. La extraña mujer comenzaba a bajar del árbol de una forma antinatural, casi como si fuera un animal. Mi papá intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, pues el pánico lo tenía congelado en su sitio. Cuando por fin logró reaccionar, corrió sin mirar atrás, sintiendo una presencia justo a sus espaldas.
Su única opción era regresar a la casa de su amigo. Llegó completamente agitado y golpeando la puerta con desesperación. No se atrevió a voltear, pues no quería saber si aquella figura seguía detrás de él. Cuando finalmente le abrieron, lo encontraron pálido y tembloroso. Apenas podía hablar, y entre jadeos les contó lo que había visto. Su amigo, demasiado preocupado, le sugirió que se pasara la noche con ellos, así que llamó a su mamá para avisarle que se quedaría en la casa. A la mañana siguiente, el papá de su amigo decidió acompañarlo de vuelta a casa. Al pasar por el árbol ya no había nada, pero el ambiente seguía siendo inquietante, y ambos sintieron que algo los observaba. Lo más perturbador ocurrió días después, pues los vecinos comenzaron a contar acerca de la misma aparición. Algunos afirmaban que al pasar cerca del árbol, una mujer los llamaba por su nombre. Con el tiempo la inquietud creció tanto que los habitantes de la colonia decidieron talar el árbol, y después de eso los avistamientos cesaron. Tuve una experiencia que me hizo creer que las leyendas sobre las bolas de fuego podrían ser más que solo cuentos. Trabajo cargando paquetes en un centro de distribución, y uno de mis turnos es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Aquella madrugada, ya casi a la hora de salida, salí un momento para dar acceso a uno de los camiones que estaban por irse. Precisamente en ese momento, algo en el cielo llamó mi atención. Vi una bola de fuego moviéndose rápidamente en línea recta. No parecía algo creado por el ser humano. Se notaba que no estaba tan alto como para ser una aeronave convencional, pero se desplazaba a una velocidad sorprendente. Intrigado, llamé a un amigo por celular y le pedí que saliera para verla. Cuando ambos miramos hacia el cielo, lo que ocurrió después nos dejó sin palabras. La bola de fuego cambió abruptamente de dirección y comenzó a curvarse en el aire como si estuviera reaccionando a una situación especial. Justo en ese momento aparecieron otras 2 bolas de fuego, surgiendo aparentemente de la nada. Las 3 flotaron unos segundos como si se observaran entre ellas, y sin previo aviso cada una tomó un rumbo distinto, alejándose en diferentes direcciones hasta desvanecerse en la oscuridad. No supe qué pensar, pero lo más inquietante es que en la cuadra donde se encuentra la paquetería hay una historia que muchos cuentan. Dicen que cada cierto tiempo, un nahual aparece y ronda el centro de distribución, además de numerosos relatos sobre brujas que rondan la comunidad. Aquella noche, algo en mí me hizo creer que esas historias estaban lejos de ser simples leyendas. Esto ocurrió justo en la calle donde trabajo actualmente. En una madrugada del año 2004, los regiomontanos despertamos con una noticia espeluznante que rápidamente se viralizó en los periódicos y la televisión, pues un policía había sido atacado por una bruja. Sucedió en el municipio de Guadalupe pasadas las 3 de la mañana, mientras un oficial patrullaba una colonia cercana al Cerro de la Silla. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente una criatura cayó de uno de los árboles, pero para su asombro aquello no tocó el suelo, pues en su lugar comenzó a levitar lentamente. Bajo la luz de los faros del coche la silueta se definió y dejó al descubierto una imagen aterradora. Se trataba de una mujer envuelta en una capa negra, con ojos completamente oscuros y sin párpados que lo miraba fijamente. Deslumbrada por las luces del auto, intentaba cubrirse el rostro con unas manos de garras afiladas, pero en un instante se lanzó hacia el vehículo. Con furia golpeó el parabrisas intentando alcanzar al policía. Preso del pánico, el oficial intentó escapar dando reversa, pero los nervios lo traicionaron. Chocó contra un poste de luz y en cuestión de segundos perdió el conocimiento. Antes de desmayarse, lo último que vio fueron los ojos de aquella criatura, clavándose en él con una mirada que parecía atravesarle el alma. Cuando sus compañeros llegaron para atender su llamado de auxilio,
Solo encontraron el coche destrozado y al policía inconsciente. Tras su testimonio se le realizaron pruebas físicas y psicológicas, pero no se encontró rastro de intoxicación, ni tampoco signos de problemas mentales. Lo más inquietante fue el estado del vehículo, pues tenía marcas de rasguños causados con lo que parecía ser un objeto punzocortante. Días después, varios vecinos comenzaron a relatar lo que habían visto aquella noche, pues mencionaban una sombra moviéndose entre los tejados. El Cerro de la Silla es símbolo de nuestra ciudad y ha sido escenario de múltiples avistamientos de brujas y figuras humanoides. Algunos aseguran haber visto ovnis surcando los picos de la montaña. Lo cierto es que después de aquella madrugada, muchos en la ciudad comenzaron a creer que algo oscuro habita en las alturas del cerro, algo que se encuentra observándonos desde las sombras. En mi pueblo se cuenta la historia de una mujer que llegó desesperada a la iglesia cristiana donde asiste una de mis primas. Entró angustiada y suplicando ayuda, diciendo que ya no podía más, que necesitaba salir de ese oscuro mundo. Aseguraba ser una verdadera bruja, pero que el diablo le estaba pidiendo la vida de su propio hijo. Relató que había realizado trabajos de brujería tan oscuros y poderosos que pocos podrían imaginar. Cuando le preguntaron cómo podían comprobarlo, les dijo que fueran al cementerio y que allí verían con sus propios ojos lo que había hecho, de tal forma que un grupo de creyentes de la iglesia la acompañó. Los hombres iban al frente abriendo paso con machetes entre la maleza que cubría las tumbas, pero ella avanzaba con inquietante facilidad, como si flotara sobre la tierra. Mientras caminaban entre las lápidas, la mujer señalaba distintas tumbas y describía los rituales que había realizado sobre ellas. Explicó el propósito de cada trabajo, el tipo de magia empleada y el precio que le pagaban por ello. Los hermanos de la iglesia comenzaron a rezar por ella, pero desde aquel día cada vez que regresaba al templo llegaba golpeada y arañada. La mujer tenía mucho dinero, pero su casa escondía algo todavía más oscuro. En una de las habitaciones en medio del suelo había 1 metro cuadrado sin piso, solamente estaba la tierra expuesta. Aseguraba que ese era su altar, el lugar donde se paraba para ser poseída por el demonio. Fueron días demasiado difíciles y su vida se convirtió en una pesadilla. Perdió todo lo que tenía y de igual forma sufrió desgracias inexplicables. Sin embargo, con fe y la ayuda de la iglesia, y según dicen con la intervención de Dios, logró liberarse de aquella maldad que la perseguía. Hoy en día la mujer sigue en el pueblo, pero nunca habla de su pasado. Algunos aseguran que si uno se acerca demasiado a su antigua casa durante la noche, todavía se pueden escuchar susurros en la oscuridad, como si algo maligno aún la estuviera esperando. Este evento sucedió en octubre de 2023. En el pueblo donde vivo se acostumbra a realizar una fiesta de disfraces, donde la gente asiste para divertirse y bailar un rato. Aquella noche fui con una amiga. Le pedí permiso a su mamá y le aseguré que la llevaría de regreso a su casa cuando la fiesta terminara. La reunión no estaba lejos de mi casa y mi amiga también vivía cerca, así que no había problema. La fiesta terminó alrededor de las 4 de la mañana y como lo prometí fui a dejar a mi amiga. Ella entró a su casa y yo emprendí el camino de regreso. Ya casi llegando, a unos 200 metros de distancia, pasé frente a una casa grande con varias palmeras en el exterior. Iba caminando tranquilamente por la banqueta, cuando de repente escuché un ruido proveniente de una de las palmeras, como si un animal estuviera subiendo. Pensé que podría ser un tlacuache, ya que en mi zona todavía es común verlos, así que me detuve intentando localizarlo con la mirada. En ese momento, al alzar la vista hacia la cima de la palmera, vi algo que me estremeció por completo.
Entre las hojas se distinguía la figura de una anciana vestida de blanco, con el rostro cubierto por una larga cabellera desordenada. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y sin pensarlo 2 veces aceleré el paso. Caminé con prisa unos 50 metros, y por curiosidad volví a mirar las palmeras, pero la criatura había desaparecido. Al llegar a casa le conté a mi familia lo que había pasado, pero nadie me creyó. Me dijeron que eso me pasaba por andar en la calle a esas horas de la noche. Al día siguiente volví a pasar por el mismo lugar, convencido de que tal vez había sido un adorno por el Día de Muertos, pero no había nada extraño en aquellas palmeras. Me quedé con la duda de qué fue exactamente lo que vi, pero mi abuela no dudó en darme una respuesta. Con toda seguridad me dijo que aquello era una verdadera bruja y que tuve mucha suerte de salir ileso.